¿Cómo? ¿Cómo hacer que te deje que tanto? Parece que cómo no enamorarse si te viven más. Sí, además no tienen no tienen sexo, digamos, no tienen sexo, no tienen un sexo definido. Tienen una sola forma de ser, no existen varios, existe una sola cosa que él dice yo no sé qué son. Ahí también juega un poco con ciertos temas de esta modernidad de los géneros y qué sé yo, la obra juega con eso también. Estaba tratando de acordarme cómo se llama el personaje, si no se llama Ernesto, mira. No, Osvaldo se llama. Bueno, yo no quiero coartar la posibilidad que habían planteado ustedes de que iban a... Entonces, salvo que haya algunas preguntas muy puntual, podíamos pasar a eso que querían hacer de leer. Una pregunta más. Quería preguntar si en algún momento se quedó sin ideas para seguir una obra. Sí, claro, por eso he tardado 4 años en escribir una. Porque el secuestro de Isabelita tardé en realidad 2 años. Yo escribí toda la primera parte, la secuestran a Isabelita, se dan cuenta, la obra empieza, el primer texto es más o menos como Maté a un tipo, en ese sentido. Yo arranco con algo que en estructura dramática se llama punto de ataque. El punto de ataque se le llama al momento preciso en que empieza el conflicto. Es decir, yo llego acá, charlamos con vos, hola, ¿cómo andás? ¿Qué decís? El espectador se empieza a dar cuenta cómo somos nosotros, porque estamos charlando, y de repente vos decís, che, me voy de casa. Ahí empezó el conflicto. Y yo digo, ¿cómo que te vas de casa? Vos no te vas de casa. Entonces ahí empieza el conflicto, digamos, ¿no? A eso se le llama punto de ataque. Yo soy de poner el punto de ataque apenas empieza la obra. Ustedes lo vieron. Marta empieza a hablar, no pasan ni 2 minutos que le dice maté a un tipo. Bueno, empieza con que el tipo le clava un puñal en el pecho a la mujer, ¿no? Bueno. ¿Dónde estábamos? Me perdí de vuelta. ¿Me preguntaste? Te pregunté si te habías quedado sin ideas para seguir. Ah, bueno, con el secuestro de Isabelita empieza la obra con que dice, la que está atada a una silla y alrededor están los jóvenes estos todos armados. Ella la primera frase que dice es, yo no soy Isabel Perón, muchachos. Se confundieron. Bueno, pasa un tiempo hasta que ellos hacen unas pruebas por las cuales descubren efectivamente que se equivocaron, la quieren devolver y hay un problema por el cual no pueden devolverla. Yo ahí iban 15, 20 páginas de obra y digo, ¿y esto para dónde va ahora? ¿La devuelven y qué? Y una amiga una amiga periodista me cuenta que conoció a un tipo en el campo que afirmaba, un loco, que afirmaba haber sido jardinero en Puerta de Hierro, donde Perón vivía en España, y que había escuchado una discusión entre Perón y López Rega. Y que Perón había muerto de un ataque al corazón, había muerto en España. Y que López Rega, no sabiendo qué hacer, se le ocurrió buscar un tipo que se pareciera a Perón, y por lo tanto la tercera presidencia de Perón no fue de Perón, sino que fue de otro tipo. Me aproveché yo de un personaje que se llamaba Holgado, una mujer que decía ser la hija de Perón, y entonces inventé que este personaje parecido a Perón era Holgado, bueno, y los tipos descubren que la tercera presidencia de Perón no fue de Perón, sino que fue de Holgado. Entre la primera parte y que mi amiga me cuenta esto y a mí me dispara todo a ese imaginario, pasaron 1 año de tiempo en que yo tenía trabada la obra. Son momentos a veces medio de desesperación porque sentí la frustración de que no sabes para dónde ir, ¿no? ¿Vos buscás ideas para seguirla o lo dejás ahí y esperás a que te venga la... No creo en eso que te venga. No, pero es como estar... recordar la vida, se podría decir, y... Mira, cuando tu imaginario está inmerso en un material,
pareciera que el mundo te hablara de eso. ¿Viste cuando dicen, muchas mujeres dicen, cuando están embarazadas, dicen que empiezan a ver embarazadas por todos lados, ¿no? Y en realidad no es que hay más embarazadas, es que ellas, como están embarazadas, prestan atención a algo que antes por ahí no prestaban atención. Bueno, en esto pasa lo mismo. Uno está metido en un tema y pareciera que el mundo te habla de eso. Y vos decís, che, pero mirá qué casualidad la noticia que veo en el televisor. No es casualidad la noticia que veo. Prestaste atención a esa noticia porque vos estabas pensando ya en esa temática, digamos, ¿no? Tu imaginario estaba circulando por ahí. ¿Vos ibas a decir algo? Sí. Primero que me encantaría ver la historia de los ovnis en la rotación de libros escolares, espero que aparezca en algún momento, y después volviendo al tema del arrepentimiento. ¿En algún momento has escrito una cantidad considerable de texto para leerlo y decir, esto no sirve, o descartarlo así nomás? Yo tengo un basurero en la computadora. Sí, sí. Sí, tengo un basurero, se llama borradores, porque quiero ser muy bueno conmigo, porque me quiero mucho, entonces digo, le pongo borrador, no le pongo basurero, pero es un basurero donde tiro todo lo que tengo, media dramaturgia puesta ahí sin terminar. Sí. Escenas. Mira, tengo hasta cosas tremendas. Yo me resistí toda mi vida a escribir para ciclos de teatro breve. Entonces, por ejemplo, esto que está famoso ahora, que es microteatro, yo no escribo para eso, no me gustan obras de 10 minutos, de 15 minutos, no me siento cómodo. Hay obras de esas que a medio terminar que un día me decían, che, ¿no te algo para microteatro? Che, que es guita, está bueno. Y un día empecé a rescatar de ahí, dije, bueno, con estas 2 escenas armo algo. Unas cosas horribles me quedaban. No las terminaba presentando, obvio. No. Bueno, no sé si quieren hacer lo que... Yo no tengo problema que sigan preguntando, pero no quiero coartarla. Permiso. Sí, decime. Quería preguntarle para ustedes que hace la obra, la lee y qué es lo que para ustedes les resulta feo que se tiene que desechar. Que ustedes hacen la obra, la lee y qué es lo que ustedes ven en la obra que no les gusta, que lo quiere desechar o que lo quiere cambiar, que no le sigue el hilo, etc. No, supongo que en cada obra, vos decís cuando uno empieza a hacer las correcciones. No, en el proceso de corrección, primero hay 2 cosas, que es, el viejo tema de buscar la palabra justa, ¿no? De decir, bueno, ¿qué palabra va acá que no sea esta, ¿no? ¿Cuál es la más indicada? El teatro es metonímico. Me ayuda la profesora, pero la metonimia es una figura retórica que significa la parte por el todo. Digamos, cuando uno dice sus pies traspasaron la puerta, en realidad no es que los pies traspasaron la puerta, la pasó todo el ser humano, digamos, ¿no? Pero uno describe una parte por el todo. Entonces, en ese sentido, el teatro tiene un efecto iceberg, en donde uno ve una parte. Ustedes conocen un iceberg como es, ¿no? La parte mayor está abajo, no se ve, ¿no? ¿Sí? Cabeceen, porque yo siempre doy clase para los cabeceadores, porque siempre creo que son los que te prestan atención, y por ahí se están durmiendo en realidad, ¿viste? Hacen así, pero uno confía en que... bueno, un iceberg, uno ve una punta, el teatro es eso, el teatro te muestra algo para que vos imagines el resto. Entonces uno busca que ese triangulito que se ve sea el mejor, sea lo mejor que yo tengo que mostrar para que lo otro pueda adivinarse, ¿no? Bueno, encontrar lo esencial. A veces, ojo, un texto puede ser un texto muy nutrido de palabras, sin embargo están las palabras justas. Y otro texto por ahí a veces son réplicas muy... ¿no? Alguien dice tal cosa, ponele, le dice el otro. No le dice, no, sí, tenés razón, a mí me parece que sí, no, ponele.
porque la palabra justa era ponele, no era todo lo otro, ¿no? Siempre el teatro es alusivo, siempre es esto metonímico, digo, de que muestra una parte por el todo. ¿Ustedes puedo perder el tiempo con Edipo Rey un minuto? Por supuesto. En Edipo Rey lo que sucede es más o menos esto. Un rey y la reina de Tebas tienen un hijo que se llama Edipo. ¿Sí? El oráculo les dice que el bebé cuando sea grande, va a matar al padre y se va a casar con la madre. Entonces, ¿qué hacen el rey y la reina? Lo mandan con un mensajero a que lo maten. El mensajero se arrepiente y lo deja en medio del bosque, lo agarra un pastor y termina en otro reino, donde hay un rey y una reina. ¿Sí? Que lo adoptan como hijo. Resulta que el oráculo dijo que no, miento, esto no pasa. Él en el camino, cuando se hace grande, va, hace su vida, qué sé yo, en un cruce de camino se encuentra con un tipo, que es el rey de este otro lugar, tiene un enfrentamiento y lo mata. Llega a Tebas y se encuentra con que hay una reina que está viuda, que es Yocasta, que es esta, Cirel volvió allá, y se casa con la reina. Hay una peste en Tebas, él ya es rey, tiene 3 hijas, no, 3 hijos, ¿no? 4, 2 hijas y 2 hijos, ahí está, 4. Entonces, hay una peste, él pregunta la peste de qué es, por qué es, y le dicen que es porque el asesinato del rey está impune y el asesino está suelto. Entonces él da una recompensa, el asesino es él, no lo sabe. Da una recompensa y qué sé yo. La obra Edipo Rey, ¿empieza acá? No. ¿Empieza acá? No. ¿Empieza acá? No. Empieza acá. Todo esto es aludido. ¿Sí? Todo eso se reconstruye de aquí en adelante, desde la escena 1 en adelante. Todo esto no existe si no es por alusión. Voy a ir, perdonen la comparación. En Mateo un tipo, las escenas de asesinato no están. Son aludidas, ¿no? Ernesto cuenta cómo mató al primer tipo y cómo mató al del cajero y cómo mató a la mujer de la autopista y etcétera, ¿no? Entonces, a partir de acá empieza la obra. Esto es muy común, digamos, en el teatro y bueno, por algo es una tragedia griega y ahí nació todo, ¿no? Pero es una estructura que en general uno siempre, insisto, cuando habla de estructuras clásicas, tiende a alentar, a imitar, a que, bueno, veamos cómo escribían los griegos y tratemos de ver si podemos escribir parecido, la forma de decir, ¿no? Porque hay obras igual que son muy distintas y que son también excelentes, como Cachafaz de Coppi. sí, ¿en qué sentido decís que es muy distinta? Caqueta en verso. ¿Cómo decir? No tiene la estructura, o sea, es muy distinta y a la vez toma muchísimas cosas, pero en cuanto a la presentación de los hechos son bastante distintos.
todo se va desarrollando a partir de ese punto y bueno, después surge... Sí, pero eso no quita, a ver, no quita el hecho de que la estructura sea esta, no quita que después vos la transformes. Quiero decir, Traición de Harold Pinter empieza, es como la película Irreversible de Gaspar Noé, empieza, voy a mentir exactamente en la fecha, pero creo que empieza en 1976 y termina en 1971. Empieza en el final y va para atrás. Sin embargo, en algún momento la obra, la estructura es tiene otro mecanismo, pero la estructura sigue siendo una estructura clásica. La que decíamos del caracol, la estructura del Día de la Marmota, igual tiene una estructura de relato similar, con otro mecanismo. Estoy tratando de pensar otros... bueno, el Tiempo y los Conway de Priestley, en esa obra hay como lo que es muy común en cine, pero en teatro es menos común, que es el ir para atrás, digamos. Entonces, la primera, invento también la fecha, el primer acto se desarrolla en 1870, el segundo se desarrolla en 1900 y el tercero en 1870. ¿Y qué pasa? Esta es una familia donde pasan determinadas cosas. En 1900 esta familia se destruyó. Y volvemos a 1870, no exactamente a la misma escena, pero volvemos a la misma época y descubrimos qué había para que pasara esto. Y esto no es lineal, digamos, no es lineal. Y sin embargo tiene una estructura igual clásica, digo yo. Las estructuras más complejas son esas estructuras donde... Perdón, no tengo lugar donde... Las estructuras complejas son esto. Una historia, ¿no? Otra historia. Y otra historia. ¿Ven cómo las historias se cruzan, no? Les doy un ejemplo que seguramente conocen, Pulp Fiction. ¿No? Pulp Fiction es esto. Esos son estructuras como mucho más complejas. Porque incluso ni siquiera en Pulp Fiction no es A, B y C, es A, B, C, D, E, creo que son como 5 o 6 líneas distintas que van cruzándose y se cruzan mucho más que lo que yo crucé esto acá. Pero estoy explicando igual cosas que llevarían 6 clases cada cosa de estas, perdonen. No sé si conocerás un pequeño cuentito que se llama subjuntivo. ¿Se llama? Subjuntivo. ¿Un pequeño? Cuento. No. ¿De ¿De quién es? Buena pregunta. Ah. Pero Bueno. en general, el cuento, el protagonista es un personaje que pierde su memoria. No sabe por qué está en la situación en la que está. Se despierta en un hotel, tiene relaciones con una mujer, lo agarran entre varios, se lo llevan a un auto. Con el auto lo llevan a la casa en medio del campo y vas encontrando pedacitos de otra historia que no se sabe bien cómo se relacionan y al final te enterás, está en la mafia y se peleó con otra mafia y de alguna manera mató a la persona equivocada y en cierto accidente, escapando de eso, perdió la memoria. Ahí también creo que son dos historias que se cruzan muy al final. ¿La estructura se podría dibujar de manera similar a eso? ¿O? ¿A esta última? No, son dos. Sí, bueno, son dos. Son dos que pueden ser paralelas. Después también, dentro de las estructuras,
y sigamos con los... porque si no me pasa como lo que sentí recién cuando conté El tiempo y los Conway, que no les conté ni de qué trata, pero vayamos a algo que ustedes conocen. Rayman, ¿la ubican la película? De Dustin Hoffman y Tom Cruise, donde, bueno, ahí hay un sistema de estructura muy clásico que es utilizar un hilo conductor que no es el conflicto central. Ese hilo conductor es un conflicto, pero no es el conflicto central, pero es el que une los pequeños grandes conflictos que hay. Es como si fuera un collar de perlas. Y la tanza no es valiosa. Lo que valen son las perlas, ¿no es cierto? Ahora, sin la tanza estamos muertos porque se nos desparraman las perlas, ¿no? Bueno, en Rayman, si uno observa, el guionista muy inteligentemente, lo que hizo fue a Tom Cruise lo hace pasar durante toda la película. El tipo tiene un problema de importación de autos. Tiene unos autos en la aduana que no puede sacar hasta que eso lo resuelve al final. Durante toda la película, constantemente el tipo está llamando a un abogado, a la secretaria, a la aduana, todo preocupado por el tema ese. Es el conflicto que va uniendo y mientras él va viajando con el hermano hacia el lugar donde están los autos, la aduana y todo eso. Lo importante de la película no es eso. A tal punto que hay gente que vos le preguntás che, ¿cuál es el conflicto que se permanente en Rayman? Y a nadie se le ocurre decirte un problema con importación de autos. A nadie se le ocurre. Sin embargo, es la tanza esta que no se ve casi, pero que une todo lo importante que pasa en Rayman, que tiene que ver con la relación de esos dos hermanos, ¿no? Hay un gran guionista de cine, es una vergüenza lo que voy a hacer, porque dije es un gran guionista de cine 3 veces y no me acuerdo el nombre. Pero que es el autor de Notting Hill, de 4 bodas y un funeral, y de Realmente Amor. Y Realmente Amor es una película con esa estructura. La diferencia es que en lugar de ser una película más truculenta como Pulp Fiction, es una comedia. Es una comedia sobre la Navidad, pero también son un montón de historias que se entrecruzan constantemente entre ellas y que al final se juntan medio todas en un aeropuerto. ¿Cómo? Richard Curtis, exactamente. Tiene otra película famosa que ahora no se me fue de la cabeza. Fíjate, ya que estás ahí. Ah, está bien. No, y Notting Hill sí es muy famosa, Notting Hill. Ah, Yesterday. Yesterday se las recomiendo. Es una película bastante nueva de él. Debe tener 2 o 3 años. Es encantadora la película. Es un muchacho que toca la guitarra y quiere componer y no le sale nada bueno, no puede crear nada bueno solo. Y de repente está con la novia y con unos amigos y toca Yesterday. Y los amigos se quedan así y le dicen, perdón, boludo, me dice, lo que escribiste es maravilloso. ¿Cuándo la compusiste? Y él dice, ¿cómo cuándo la compuse? De los Beatles. ¿Qué Beatles? Le dicen. ¿Quiénes son los Beatles? Hay algo, un efecto en el tiempo, tipo la marmota, que hace que, salvo él, nadie conozca a los Beatles. Entonces él empieza a cantar todas las canciones de los Beatles como si fueran de él. Y se hace famosísimo. Es muy, muy linda la película, muy, muy linda. Véanla. Hace 2 años o 3, no más.